ser yo cuando fuese grande? Esa era la pregunta que me hacía cuando terminaba el secundario. Yo me imaginaba grande, ingeniera, en una planta llena de operarios y con un casco amarillo. Sin embargo, soy la menor de 3 hermanos, la única mujer, y ese no era un ámbito conocido para mí. Yo había crecido en la cocina, ese maravilloso espacio de la casa donde uno recibe amor a través de la comida. Algo tan simple como eso. Empecé a estudiar tecnología de los alimentos, algo que más o menos iba por ese lado, pero el laboratorio tampoco me sentía cómodo. Así que a mitad de año empecé a estudiar profesional gastronómico. Sin demasiadas expectativas, la verdad que mi familia nunca había generado dinero con esto, pero quizás esta vez podía ser distinto. Paralelamente en mi vida personal ocurrían muchas cosas. Mi hermano mayor, Matías, a quien hace un par de meses le habían detectado un tumor cerebral, estaba haciendo su tratamiento y yo con 21 años estaba esperando a mi primer hijo. Fue difícil transitar esta etapa con realidades tan dispares, donde había que afrontar con esperanza una quimioterapia y esperar con alegría un hijo. Seguí adelante y terminé la carrera y llegó la oportunidad de trabajar en algo que tuviese que ver con esto que había terminado, que era profesional gastronómico. La verdad es que no creía demasiado en mis capacidades ni en mis recursos y fui y le pregunté a Matías qué es lo que él hubiese hecho en mi lugar, qué es lo que él haría en mi lugar. Y su respuesta fue: quizás solo sea cuestión de cambiar ese gorro, yo lo tomaría. Fue el mejor consejo que me dio porque 4 días después Matías falleció. Y ahí comenzó o se presentó mi primer gran desafío. ¿Cómo se hacía para seguir adelante cuando un par ya no está? Por suerte éramos 2 los hermanos que nos quedábamos acá. Uno no está preparado para esas cosas en la vida. Pero ahí, al final del camino, había una lucecita que me daba esperanza, que me daba fuerza, y era mi hijo, Ciro, que necesitaba una mamá que con alegría, que con entereza, le enseñe a caminar por esta vida. Empecé a trabajar en esa empresa, empecé a conocer los gajes de este oficio, con disciplina, con perseverancia, con voluntad. Empecé a ver todo lo que no me gustaba de los líderes, todo lo que no quería hacer cuando estuviese a cargo de una brigada de cocina. Para ese entonces ya tenía mi segunda hija, Lola, y la relación de dependencia se hacía difícil sostener. Entonces, con mi prima hermana y socia, fundamos nuestra primera empresa de catering. Primera empresa de catering que empezó en la cocina de mi departamento, con un freezer, con un horno y con mucha actitud, 100% actitud. La verdad que éramos chicas y lo único que nos motorizaba en ese momento era cuánto nos divertíamos juntas haciendo lo que nos gustaba. No teníamos demasiadas expectativas al futuro. Y en realidad todos los días nos sorprendía porque el resultado superó nuestras expectativas. Un tiempo después, 6 años después, sentí que habíamos crecido de manera diferente, que no teníamos la misma visión a futuro. Yo sabía mucho del oficio, pero poco de empresaria, y quería formarme, quería aprender a dirigir una brigada de cocina. Entonces entendí que yo había cumplido un ciclo ahí y que tenía que dar vuelta a la página. Así, con mucho esfuerzo, nació Jazmín de Buenos Aires. Pensé que iba a ser más fácil. La verdad es que pensé que los clientes me iban a seguir, que mi know-how iba a pesar, que mi paso eventual por un programa en Utilísima me iba a dar chapa y me iba a colaborar, y en realidad nada de esto ocurrió. Lejos de la realidad, fue literalmente volver a empezar. No falté ni un solo día a ese local. Todos los días me levantaba, iba y estaba muchísimas horas. Creía hasta ahí, erróneamente, que esa era la clave del éxito. El estar, el encargarme de todo, de hacerme cargo
de todas las tareas que pudiesen aparecer, de cocinar, de vender, de llevar, de entregar. Todo lo que apareciera dependía de mí. Lo que no reparé es que lo que descuidé fue algo que no tenía precio ni se compraba a la vuelta de la esquina. Lo que descuidé fue lo importante, que eran mis hijos. Ciro, cuando se iba a dormir, me decía: mamá, cuando terminás lo importante, ¿no me venís a hacer mimitos? Y cuando llegaba a su cama, él ya estaba dormido y muchas veces no se enteraba que yo había pasado por ahí. En realidad, en la vorágine en la que estaba viviendo, no podía ver esto. Solo había algo que me hacía ruido, pero no podía ver lo importante que era. Finalmente, un día, el 6 de octubre del año 2012, nos dieron la noticia de que había que operarlo de urgencia de una supuesta neumonía. Para mí, se terminó el local, se terminó todo. Ese día salí corriendo a la Fundación Hospitalaria donde lo atendimos y fue el último día que yo pisé el local. Empezaron a estudiarlo y empezaron a descartar muchas cosas mucho más sencillas de las que eran. Empezó a aparecer un idioma que conocía, una tomografía, una masa, una manchita. Sin embargo, para mí, no era más que una nana que yo iba a ser capaz de cuidar. El diagnóstico fue que tenía un tumor maligno en el mediastino. No hubo ni tiempo de procesar la noticia. Vino el oncólogo y nos dijo: por suerte conocemos la cara del enemigo. Empezamos su tratamiento y había momentos donde pensaba: ¿por qué me está pasando esto? Si ya la pasé, si ya me levanté, si le puse ganas. Pero en realidad, ¿por qué no? Nadie está exento. Lo único que somos capaces de cambiar es la manera de transitar ese camino. Hubo mucha gente que nos ayudó, recibimos mensajes de aliento y de amor a montones. La verdad es que mi agradecimiento es eterno y creo que no me alcanzaría la vida para agradecer todo lo que han hecho por nosotros. En un momento pensé, no sabía que nos querían tanto. Las cosas, la verdad es que se complicaron. Él estando inmunosuprimido, con lo cual no tenía su sistema de defensas, tuvo una infección con una bacteria que lo dejó en coma, en un aislamiento de la terapia intensiva, y había que aguantar los trapos. Nos dijeron que él nos escuchaba, que le dijéramos lo que nosotros sentíamos, lo que nos salía del corazón. Y entonces entramos con su papá y le dijimos que lo íbamos a esperar, que él era un gran luchador. Y sobre todo le prometí ser otra mamá. Le dije que ya no iba solo a trabajar, que iba a jugar con él, que me diera la oportunidad de saberlo cuidar. Para mí nos estaban diciendo que nos despidiéramos de él. Sin embargo, una frase que me acompañó mucho en ese momento y de la cual me aferré, fue una frase que dice: es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que vendrá. La certeza de lo que no se ve, porque yo estaba segura que ahí, en esa habitación de terapia intensiva, había alguien que quería dejarlo crecer. Y la convicción de lo que vendrá, porque para mí la convicción de que lo que vendría sería mejor era absoluta. Seguimos adelante, el miedo cesó y empezamos a recomponer nuestras vidas. Había que volver a pararse después del vendaval y había que ponerle mucha gana a los días de hospital después de la tormenta. Empezamos a hacer juguetes, fuimos a la ludoteca, jugamos al buraco, pintamos maderitas, hicimos un montón de cosas. Sin embargo, uno estaba como medio caído, todavía medio golpeado. Una vez, Ciro quería ver la luz del día, hacía mucho tiempo que no la veía,
y pedimos permiso a todo el plantel médico para salir a una sala que había, un espacio al aire libre, y él quiso jugar al quemado. Mariano, su papá, yo y Ciro. Él estaba en una silla de ruedas. Después de mucho tiempo volví a escuchar su risa y estaba segura que se podía. Los empleados, los proveedores y los clientes también hicieron lo suyo. Y ahí me di cuenta que sin querer queriendo, yo había generado un vínculo franco con ellos. Ellos confiaban en mí y yo confiaba en ellos. Y esto no lo sabía hasta que pasó esto. Los empleados se reunieron y lo único que me llegaban eran mensajes de que mi sueño seguía vivo, de que me estaban cuidando el barco contra viento y marea, que todo estaba bien, que este evento había salido genial. Armaron una cooperativa, cobraban entre ellos lo que necesitaban. Si necesitaban pagar la vianda del hijo de algunos, si tenían que pagar parte de un servicio, se organizaron ellos. A mí no me traían malas noticias. Clientes que contrataron servicios que ni sabían lo que contrataban, que me llamaban para decir, por favor, te quiero pagar. Y proveedores que no cobraron durante muchísimo tiempo, pero llamaron siempre para saber cómo estaba Ciro. Empecé a trabajar desde la clínica y Ciro le gustaba que yo trabaje con la computadora. Me decía, ¿querés que te ayude? ¿Querés que pasemos a un presupuesto? En realidad, él lo que quería es que la vida vuelva a ser normal. También había que cuidar a Lola, su hermana, una nena muy chiquita que tenía 8 años en ese momento y que tampoco entendía de qué se trataba esta enfermedad. Lola me decía, es grande la casa cuando Ciro no está. Y me escribía muchas cartas diciendo, nunca los voy a olvidar. Porque de verdad ella creía cada día que iba a ser la última vez que nos veía. En julio del año pasado terminamos la etapa de internación, empezamos con la fase de mantenimiento, en la que aún estamos, y empezamos de a poco a retomar todas nuestras actividades. Ciro quiso festejar su cumpleaños número 11 en la escuela y volver a ver a compañeros que no veía hacía muchísimo tiempo, casi 10 meses. Así que pedimos permiso en la escuela, en el comedor, armaron una mesa grande, él fue con barbijo, tenía muchas lesiones, pero tenía muchas ganas de volverlos a ver. Festejó su cumpleaños y pidió entrar al colegio con pelo afro, con mucho pelo, en patineta y quería comerse una torre de salamines. Era algo deseos que no podíamos casi entender, pero era lo que él quería. Y eso quería decir que para él había un mañana. Fuimos a la escuela, festejamos su cumpleaños y él empezó a recuperarse. Después de las vacaciones de invierno, por fin pudo volver a clases. Y para mí, pude volver a llevar a mis 2 hijos a la escuela juntos, que fue algo que me costó muchísimo asimilar. A mí también me costó ponerme de pie y seguir adelante. Aún lo estoy haciendo. Necesité terapia, necesité contención para rodearme de gente que me haga bien, con situaciones y cosas que generen bienestar. Después de mucho tiempo volví a cocinar. No sé si tan bien como antes, pero volví a poner las manos en la masa. Y empecé a jugar al hockey, que era algo que no hacía 17 años, pero bueno, tenía ganas de ponerme en movimiento. Así que ahí estoy tratando de mejorar. En definitiva, mi misión acá creo que tiene que ver con contarles mi experiencia, que ustedes no tengan que pasar por una situación tan dolorosa para reconocer cuáles son las cosas importantes de la vida. Y yo estoy segura que mis 2 hermanos, hoy, Nicolás, que por ahí debe estar, y Matías, están muy orgullosos de que esté acá. Creo que es importante no abandonar los sueños, porque en toda esta tormenta dejar Jazmín de Buenos Aires nunca fue una opción. Sí tenía que ordenar mis prioridades.
Y por último, creo que no debemos descreer nunca de nosotros mismos, porque estaríamos vencidos de antemano. No creo que tengamos que ganarle al yo no puedo. Creo que tiene que ver con una postura diferente frente a la vida. Esa es mi visión. ¿Y saben por qué? Porque en realidad estoy convencida que la vida pone en nuestro camino solo aquello que somos capaces de superar. Muchas gracias.